Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel León Chávez, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Computación y el día de hoy les voy a presentar mi plática titulada La criptografía postcuántica para las facturas electrónicas que se generan por Internet en México. El nombre del coautor, el doctor Francisco Rodríguez del Simvestab. Hoy en día, la criptografía moderna es de dos tipos, simétrica o asimétrica. En el primer caso, existe una llave que comparte el emisor y el receptor para cifrar. Los algoritmos son públicos, están estandarizados y la fortaleza de este tipo de criptografía es la longitud de las llaves, medida en bits. Y por otro lado, tenemos la criptoasimétrica, en donde cada usuario tiene dos llaves, una que mantiene en secreto y otra pública. Los algoritmos son nuevamente conocidos, están estandarizados y la fortaleza de esta criptografía radica en problemas que son computacionalmente difíciles de resolver, en particular la factorización de números enteros muy grandes y del logaritmo discreto. La firma electrónica se utiliza por el Sistema de Administración Tributario, el SAT, en México. Esta firma electrónica acompaña a todas las facturas que se generan en el país y de hecho tiene dos firmas, una del contribuyente y otra por el SAT, además de que tiene una cadena original que no es otra cosa más que el resumen de todo lo que observamos en esta factura, en donde aparece el nombre del usuario que la expide, los montos, la descripción del IVA. Entonces, es posible realizar una verificación de esta factura revisando justamente estos dos sellos, obteniendo la llave pública tanto del emisor como del SAT. Y de esa forma se puede garantizar tres servicios de seguridad. El primero de ellos sería la autenticación, porque solamente el usuario que posee la llave privada puede firmarla. En segundo, la integridad, porque el resumen que produce la función hash es único. Y finalmente, el no rechazo, porque el emisor de la factura no puede negar haberla emitido, dado que está firmada con su llave privada. Entonces, este sistema de facturación se implementa con una función resumen, SHA-1, inicialmente. Esta factura electrónica está estandarizada en el anexo 20 de la miscelánea fiscal de los años 10, 12, 15 y 17. Y en ellas ha evolucionado la longitud del producto de los dos números primos que produce este algoritmo RSA, inicialmente propuesto con una función hash de 160 bits y después aumentó a un resumen de 256 bits. Finalmente se expresa la cadena binaria en base 64, que es el código que les mostré hace un momento en la parte inferior de la factura. La computación cuántica aparece por primera vez en el 81, usando dos conceptos propuestos por Feynman, superposición y el entrelazamiento en las partículas elementales. La computación cuántica ahora no solamente tiene el estado 1 y 0 que conocemos en los bits, sino que puede tener ambos con cierta probabilidad. Y estas gráficas mostrarían el estado de superposición en donde un átomo de titanio al momento de ser polarizado puede cambiar su orientación y mantener ambos estados, el spin hacia el norte, el 1, el sur, el 0, y hay un momento en que se realiza la transición que oscila y por lo tanto se dice que es el estado de superposición de esa partícula. El entrelazamiento significa que el estado de un átomo va a afectar al siguiente átomo. Y esta sería una ilustración artística de dos átomos de titanio mostrando justamente el efecto que tiene el entrelazamiento de las partículas. Entonces, a partir de estos conceptos se empezaron a construir ya las primeras computadoras cuánticas. Su capacidad es pequeña, 53 bits, pero existe una compañía canadiense, DeepWeb, que argumenta tener ya una computadora de 5000 qubits
y esta supremacía cuántica se va a ver reflejada a muy corto plazo. Están trabajando para ello las compañías. En el 2023, en el caso de IBM, estima tener ya una computadora de 1121 qubits y esto ha puesto en alerta a toda la comunidad criptográfica internacional, en particular a los organismos de estandarización. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías del Departamento de Comercio del gobierno norteamericano hizo un gran llamado para hacer propuestas de algoritmos que sean criptográficamente resistentes a la computación clásica, pero también a la computación cuántica. Y la computación cuántica, entonces, obliga a que toda la criptografía simétrica que conocemos hoy en día ya no sea segura y que, por el contrario, la criptosimétrica, esa de una sola llave, lo único que requiera sea incrementar el tamaño de las llaves que se usan y lo mismo para las funciones resumen, SHA-2 y SHA-3. Entonces, existen muchos problemas computacionales difíciles y estos son los que se están usando para hacer las propuestas de la nueva cripto resistente a ataques cuánticos, basada en códigos, en funciones hash, multivariante y en retícula. Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas. Y este organismo de estandarización, al momento de hacer el llamado, lo hace a partir de rondas. En estas rondas se van analizando las propuestas, se detectan vulnerabilidades y se van retirando de la competencia. Entonces, primera ronda, 69. Segunda ronda, 9 algoritmos de firma digital. Y la ronda de este año, 3 algoritmos de firma digital más 3 alternos. Se espera que el próximo año se tenga ya una propuesta y que en el 2024 se pueda elegir ya un algoritmo que complemente a los estándares existentes. Los finalistas son estos: Crystal Dilithium, Falcon, Raymond, los alternos GMSS, Picnic, Sphinx, basados en retícula, en criptografía multivariante, en funciones hash, y cada uno de ellos, entonces, se les requirió a los autores hacer un análisis de la longitud de la llave de su algoritmo, tanto pública como privada, así como de la longitud de la firma. Entonces tenemos casos interesantes donde algunos algoritmos producen firmas muy pequeñas, pero requieren de llaves muy grandes. Y a la inversa, algoritmos que requieren llaves muy cortas, pero la longitud de su firma es muy grande. En el caso del tiempo de ejecución, cada uno de los autores utilizó una computadora diferente y entonces es muy difícil poder determinar cuál de ellos es el más eficiente. Afortunadamente, la comunidad criptográfica inició un proyecto llamado SuperCop, en el cual el objetivo es medir el rendimiento, el tiempo en ciclos de reloj para generar las llaves, para firmar y verificar un mensaje y el tamaño de esas llaves en memoria. Además, el análisis se realiza en diferentes arquitecturas de microprocesadores y de computadoras que van de 1 a 64 núcleos. Entonces, nosotros recurrimos a este trabajo y realizamos el análisis en una computadora con un Intel Core con 2 núcleos, a dos núcleos de 2100 megahercios. Este es el resultado de este proyecto, que refleja nuevamente lo mismo: algoritmos con llaves cortas, firmas muy grandes, y a la inversa, firmas muy cortas pero llaves muy largas. En cuanto al tiempo de ejecución en ese CPU, tenemos la generación de las llaves, donde Rainbow es el más grande, el que más ciclos de reloj consume, y por su parte Picnic UR, el que menor tiempo requiere. La firma de 59 bytes en ciclos de reloj, nuevamente notando las diferencias. Y finalmente la verificación de esa firma, Falcon el que menos ciclos requiere y Picnic el que más ciclos requiere. Entonces,
Con la llegada de las computadoras cuánticas a corto plazo, todas las aplicaciones criptográficas basadas en firma digital son vulnerables. De hecho, ya existen los algoritmos para ejecutarlas en estas computadoras. Y esto pasa por la facturación electrónica que se genera en México. Actualmente el SAT tiene estandarizado RSA y como vimos es a 2048 bits. Por otro lado, el proceso de estandarización ha llevado a 3 rondas, donde tenemos 3 finalistas, 3 alternos, del análisis que se realiza después de ejecutar el algoritmo muchas veces. Se nota que Crystal Dilithium es inestable y que, por otro lado, Falcon y Rainbow ofrecen el mejor tiempo de ejecución. Y de los alternos, tenemos 2 algoritmos que están basados en funciones hash. Y estas funciones hash construyen un árbol binario para generar la firma, de tal forma que en cada uno de los nodos de ese árbol obtiene el resumen de los nodos hijos y utiliza una llave secreta. Entonces, este tipo de firmas no son convenientes para los grandes expedidores de firmas electrónicas en México, porque entonces debería de tener el registro de la llave secreta que está usando en cada uno de los nodos. Por lo cual, nosotros nos inclinamos por Falcon y Raymond como alternativas a RSA y este va a ser nuestro siguiente trabajo. Los algoritmos son públicos, los pueden checar en la página del NITS, los pueden descargar y entonces lo que nosotros vamos a hacer es medir su rendimiento en una estructura de una factura electrónica en México. Espero les haya gustado la plática. Tienen los correos electrónicos para cualquier duda, comentario, aclaración y les deseo el mayor de los éxitos en este Congreso Nacional de Ciencias de la Computación de la FCC. Hasta luego.